Hola, sean ustedes bienvenidos a Medicina Graficada, tu fuente de información correcta sobre cursos en medicina. Bueno, principalmente les voy a dar un saludo de apoyo a todas las personas, a todos los estudiantes que están en el primer año y están con dificultades en lo que es esta asignatura que es anatomía humana. Y pues aquí yo les traigo trabajos ya facilitados para que ustedes puedan aprender mejor de forma graficada y ilustrada, dibujada, y así puedan captar mejor la información. Hoy les traje triángulos del cuello, que es un tema que se pregunta, sí, que deberías saber, sí, por qué en tu futuro académico y profesional lo vas a llevar, lo vas a encontrar. Cuando lleves otorrinolaringología me vas a agradecer con estos videos y con lo que te voy a enseñar hoy día. Bien, un saludo a todos mis amigos de la Universidad Gabriel René Moreno de la carrera de Medicina. Pues, y sin más que agregar, comencemos este video. Muy bien, triángulos del cuello. Para poder hablar de triángulos del cuello vamos a necesitar diferentes estructuras anatómicas. Por ejemplo, la mandíbula. También vamos a necesitar el esternón, en este caso el manubrio del esternón, la clavícula izquierda, la clavícula derecha y la línea media. Y vamos a colocar el trapecio izquierdo y el trapecio derecho. Necesitamos también el músculo esternocleidomastoideo izquierdo y el músculo esternocleidomastoideo derecho. Bien, aquí ya se nos forman dos triángulos. Un triángulo anterior, que sería este acá, triángulo cervical anterior, que estoy delimitando, ya que tiene una base superior y un vértice inferior, que sus límites serían la línea media anterior del cuello, la base, que sería el borde inferior de la mandíbula, su límite externo o lateral, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Bien, este sería el triángulo cervical anterior. El triángulo cervical posterior, que sería este, ya está limitado posteriormente por el borde anterior del trapecio, anteriormente por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y su base o límite inferior por el borde superior de la clavícula. Entonces tenemos ya de entrada dos triángulos, cervical anterior y cervical posterior, que ya detallé sus límites. Y dentro de estos dos triángulos cervicales anterior y posterior, vamos a tener más triángulos, subdivisiones de triángulos, que son los siguientes, pero necesitamos otras estructuras anatómicas. Por ejemplo, aquí el hioides lo necesitamos. El vientre posterior del músculo digástrico izquierdo y el vientre anterior del músculo digástrico izquierdo. El vientre posterior del músculo digástrico derecho y el vientre anterior del músculo digástrico derecho. También necesitamos al vientre inferior del músculo homoioideo derecho y el vientre superior del músculo homoioideo derecho. El vientre inferior del homoioideo izquierdo y el vientre superior del homoioideo izquierdo. Bien. Ya tenemos todo lo necesario para poder indicar y delimitar y describir nuestros triángulos del cuello. Entonces, primero los voy a señalar, después vamos a ver cada triángulo específicamente. ¿Ya? Aquí tenemos el triángulo submandibular, el triángulo submentoniano, el triángulo carotidio, el triángulo occipital, el triángulo muscular, el triángulo supraclavicular y el triángulo de Sedilot o frénico. Bien, vemos, como comenzamos, que el triángulo cervical posterior se va a dividir en un occipital y en un
supraclavicular en dos triángulos, el triángulo cervical posterior. Y el triángulo cervical anterior se va a dividir en 4 triángulos, que sería el submandibular, el submentoniano, el carotidio y el muscular. Bien, ahora demos color a la situación. Entonces tendríamos esto. Ya con cada color respectivo los triángulos van a ser identificados. El nervio submandibular de rosado, el nervio submentoniano de plateado o plomo, el carotidio de naranja, el occipital de azul, el muscular, el triángulo muscular de verde, y en rojo el supraclavicular, y de celeste el frénico o de Sedilot. Bien, ya tenemos los triángulos identificados por su color. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Bien, el triángulo mandibular. Ya el triángulo mandibular, vamos a detallar lo que son sus límites. Ya el borde inferior de la mandíbula, aquí está el borde inferior de la mandíbula. El vientre anterior y posterior del digástrico, sí, vientre anterior y posterior del digástrico van a delimitar este triángulo en rosado, que es el submandibular. También el estilo yoideo va a ser parte de esta delimitación, acompañando al vientre posterior del digástrico. Bien, estos son los límites. El piso de este triángulo sería el miloyoideo, el hiogloso y el constrictor medio de la faringe. El techo está formado por la piel, tejido celular subcutáneo y el músculo platisma de este triángulo submandibular. El contenido son los ganglios linfáticos del grupo 1B, la glándula submandibular, la arteria y vena facial, la arteria submentoniana, la arteria y vena lingual, el nervio 12º par craneal y el nervio miloyoideo. Bien, estos serían los detalles del triángulo submandibular que aquí estoy señalando. Dentro de este triángulo vamos a tener un hiato o un orificio llamado hiato del hiogloso y miloyoideo, ¿ya? O hiato submaxillaris, que sus límites serían entre el músculo hiogloso y el miloyoideo, o sea que está entre esos dos músculos. ¿Y qué va a pasar por ahí? Que es importante conocerlo. El contenido va a ser el conducto de Wharton, que es el conducto excresor de la glándula parótida. La vena yugular, no voy a repetir el video, perdón. La vena lingual, la glándula submandibular, pero su porción anterior, y el nervio hipogloso. Bien, ahora veamos el triángulo submentoniano, que aquí lo estoy delimitando, y va a ser lo siguiente. El borde medial, ¿ya? El borde medial del vientre anterior del digástrico, que sería esto de acá, borde medial del vientre anterior del digástrico, el borde superior del cuerpo del hioides, aquí, y pues la línea media anterior del cuello, forman este triángulo. El piso, pues el piso de la boca, el músculo miloyoideo, el contenido, que son los ganglios linfáticos del grupo 1A, y aquí se originan las venas yugulares anteriores. Bien, ahora veamos el triángulo carotidio, aquí de anaranjado. Aquí lo estamos delimitando por lo siguiente: el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, el borde posterior del vientre posterior del digástrico y el borde posterior del músculo homoyoideo en su porción o vientre superior. Bien, allí está delimitado lo que es este triángulo carotidio. El piso va a estar constituido por el músculo constrictor medio e inferior de la faringe, por el músculo tiroideo y el músculo hiogloso.
El contenido va a ser pues el famoso paquete vasculonervioso del cuello, que está constituido por la vena yugular interna, la arteria carótida común o primitiva y el nervio neumogástrico decimopar craneal. También vamos a encontrar ahí la asa cervical, que va a ser un nervio importante para la inervación de los músculos infrayoideos, al 12º par craneal o hipogloso, y aquí se va a realizar la división de la carótida común en carótida externa e interna. Bien, vamos con el siguiente triángulo, que sería el triángulo muscular, que aquí lo estoy delimitando, y sería lo siguiente: por el vientre superior del músculo homoyoideo, por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, ya, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, y la línea media anterior del cuello. Bien, línea media anterior del cuello. Contenido: vamos a encontrar, ¿cómo se llama triángulo muscular? Pues músculos. El músculo esternoyoideo, el esternotiroideo, el tiroyoideo, que son músculos infrayoideos del grupo infrayoideo, si recuerdan. La glándula tiroides, la glándula paratiroides y la tráquea. Bien, y vamos a encontrar el rombo de la traqueotomía. La traqueotomía es un procedimiento quirúrgico pues de emergencia para pacientes que estén con edema de glotis o shock anafiláctico y tengan dificultad para respirar, ¿no? ¿Y cómo vamos a ubicar este rombo de la traqueotomía? Pues por sus siguientes límites. Arriba por los músculos esternoyoideos, que son 2, y debajo por los músculos esternotiroideos. Bien, estos 4 músculos van a formar el rombo de la traqueotomía. Muy bien, entonces estamos continuando bien. Ahora vamos a hablar sobre el triángulo occipital. Bien, que ahí está delimitado y vamos a dar detalle, que va a estar sus límites formados por el borde anterior del trapecio, el borde posterior del esternocleidomastoideo y el vientre inferior del homoyoideo. Concreta el límite de este triángulo occipital. El piso va a estar dado por el esplenio de la cabeza, por el elevador de la escápula, el escaleno posterior, el escaleno medio. Ay, disculpen ahí que en vez de escaleno puse escleno, pero es escaleno medio. El contenido aquí va a ser el punto Z o punto de Earth. Bien, entonces en este punto Z van a salir las ramas superficiales del plexo cervical, que sería el nervio cervical transverso, el nervio occipital menor, el nervio auricular mayor, y para abajo va a ir los nervios supraclaviculares. Entonces son los 4 nervios o ramas superficiales del plexo braquial que emergen de este punto Z. También en su contenido vamos a ver el nervio espinal, la arteria cervical transversa, la arteria occipital y el grupo ganglionar número 5. Bien, ya estamos llegando casi a lo último. Ahora vamos a ver lo que es el triángulo supraclavicular, que está delimitado de esta forma, y los límites van a ser el borde superior de la clavícula, el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y el vientre inferior del músculo homoyoideo. Va a delimitar este triángulo. Contenido: por aquí vamos a observar lo que son los troncos primarios del plexo braquial y la arteria subclavia. Bien. Y el último triángulo, que sería el triángulo de Sedilot o triángulo frénico, que está delimitado de esta manera, que es fácil. El fascículo esternal, este sería el fascículo esternal del músculo esternocleidomastoideo, el fascículo clavicular del esternocleidomastoideo y el borde superior de la clavícula
serían los límites de este triángulo frénico de Cedilor. En la bibliografía dice que por aquí se va a encontrar el nervio frénico, pero también encontré este triángulo en el libro de cirugía 1 del doctor Oscar Aguilar, donde aquí se puede abordar lo que es la vena yugular interna en su procedimiento de canalización, ¿no? Bien, ya para finalizar, pues vamos a ver los triángulos profundos del cuello que tenemos aquí. El triángulo de ligadura de la carótida externa y dos triángulos que son los triángulos de la ligadura de la arteria lingual. Para hablar de ello vamos a necesitar las siguientes estructuras. Aquí la vena yugular interna, ya la vena yugular interna que va a dar el tronco tirolingofaringofacial, ya, y más arriba lo que es el nervio hipogloso, ya. Ya vemos que se forma un triángulo donde va a ingresar la carótida común o primitiva para dividir sus dos ramas terminales que son la carótida externa y la carótida interna. Bien, entonces, ¿de qué triángulo estamos hablando? Del triángulo de Farabeuf. Bien, este triángulo de Farabeuf que está delimitado de la siguiente forma, ya, por la vena yugular interna, por el nervio hipogloso y por el tronco tirolingofaringofacial, y el contenido va a ser la bifurcación de la carótida común o primitiva. En la Target dice que a este nivel del triángulo de Farabeuf es el mejor abordaje para la ligadura. Cuando hablamos de ligadura es hemostasia, ¿no? Hemostasia con nudos quirúrgicos para poder, en términos sencillos, pues amarrar una arteria para evitar su hemorragia. Aquí se haría la ligadura, ligadura sinónimo de amarrar, amarrar ya una arteria, ligadura para que aprendan. Entonces la ligadura de la carótida externa para evitar su hemorragia. ¿Listo? Para evitar hemorragias. Entonces este es el triángulo de Farabeuf y vamos a ver las siguientes estructuras para ver los tres triángulos siguientes. Este triángulo sería el más posterior. Aquí tenemos el hueso ioides, la mandíbula. Disculpen la exageración del dibujo, pero es para que puedan entrar todo y puedan ver con plenitud toda la ilustración. Aquí vemos el músculo hiogloso que se inserta en el hueso ioides y la mandíbula. Aquí tenemos el vientre posterior del músculo digástrico. Y aquí ya tenemos la forma triangular y hablamos del triángulo de Beclar. El triángulo de Beclar está delimitado por el hiogloso, el vientre posterior del digástrico y la asta mayor del hueso ioides. ¿Qué va a pasar por aquí, por este triángulo de Beclar? Pues va a pasar lo que es la arteria lingual, ¿ya? Y el nervio hipogloso, el 12º par craneal, ¿ya? Triángulo de Beclar, que es el que está en medio de estos tres triángulos. Ahora veamos el triángulo que está más anteriormente, ¿ya? Pero necesitamos este músculo, que es el músculo miloioideo o piso de la boca. Y necesitamos este tendón intermedio que está entre el vientre posterior y el vientre anterior del músculo digástrico, se llama tendón intermedio, que va a llegar a parar al hueso ioides. Y aquí ya vemos un triángulo que sería el triángulo de Pirogov, que está delimitado por el tendón intermedio, por el músculo miloioideo y el 12º par craneal o hipogloso, y el contenido va a ser la arteria lingual, pero tendríamos que cortar aquí al músculo hiogloso y ahí podríamos tener acceso a la arteria lingual. Bien, el contenido, arteria lingual, y va a ser ligadura de la arteria lingual para evitar hemorragias. Muy bien, llegamos al final del video. Te invito a que te suscribas si te gustó la forma de enseñanza, los gráficos,
y toda esta forma peculiar en la cual estoy enseñando y explicando, pues te invito a que te suscribas, a que le des a la campanita para que seas uno de los primeros de ver el contenido en medicina que voy a subir. Ahí tenés mis redes sociales para poder ver más información al respecto de los videos y clases y cursos que estoy dando. Y aquí al otro lado pues puedes observar lo que es mi guía de anatomía, que es preparatoria para el primer parcial, que es el tomo 1. Es muy didáctica, tiene reconocimiento de estructura anatómica, rellenar los cuadros comparativos, cuestionarios, y hay trabajos que también se desarrollan en concordancia con los videos de YouTube. Bien, sin más que agregar, te deseo éxitos y bendiciones.